En lugar del paradigma laboral tradicional, se sanciona el modelo de contrato a trabajadores con oficios más específicos que se convierten en prestadores de servicios y bienes, lo que se complementa con el autoempleo. La dinámica y la diversidad cultural hacen que la demanda de bienes y servicios sea igualmente diversa e impredecible. A pesar de esto, las estadísticas reflejan que el trabajo asalariado sigue siendo preeminente en el país. Por otro lado, la realización de posgrados se ha incrementado en los últimos años a causa de la incertidumbre laboral. En el actual ámbito de los negocios, en el que las empresas no pueden comprometerse con la seguridad del empleado, el trabajador se percata del asunto y nota que debe trasladar su lealtad a sus propias capacidades y estar atento a las oportunidades que el mercado laboral le pueda ofrecer en cada momento. Actualmente las nuevas tecnologías imponen los intereses más demandados por las personas y esto da oportunidad de crecimiento al autoempleo. Además, las tecnologías permiten un nuevo modelo de organización y admiten la realización de actividades profesionales a distancia. La precarización laboral es la situación que sufren los trabajadores, caracterizada por la inestabilidad en la contratación y la violación de algunos derechos laborales. Se relaciona a largas jornadas de trabajo en contraparte a la subocupación laboral sin la remuneración correspondiente o en un ambiente que afecta la salud física y psicológica del trabajador. Esta falta de garantías incrementa la incertidumbre y continuar en un puesto de trabajo y aumenta la posibilidad de quedarse desempleado. Características de la precarización laboral. Existen varios tipos de precariedad laboral. Uno de ellos son el exceso de horas trabajadas no remuneradas, inequidad salarial, ambientes laborales insalubres o que afecten o perjudican a la salud, corta temporalidad en los contratos de trabajo, no registro de seguridad social o imposibilidad de acceder a un sindicato. El desempleo y la precarización afectan a la población joven de entre 18 y 25 años de edad. Sus tasas de desocupación duplican a la de la población adulta. Las causas de estos hechos son el abandono escolar para incrementar ingresos en el hogar, poca demanda de trabajadores debido a los pocos puestos de trabajo, bajo nivel educativo, currículum escaso o con información incorrecta, poca disponibilidad de tiempo libre, despido o renuncia temprana durante los primeros 12 meses de trabajo. Las consecuencias que traen son, entre otras, incapacidad de ascenso laboral, desaliento y desinterés por no poder conseguir un trabajo decente, vulnerabilidad a trabajar en un puesto precario. La precarización laboral no siempre garantiza la cobranza del salario mínimo vital y móvil a los trabajadores, que es la menor remuneración que debe recibir un trabajador por su trabajo de manera que le asegure una subsistencia digna. El salario mínimo vital y móvil en la actualidad en Argentina es de 21.600 pesos para los mensualizados y para los jornaleros 108 pesos por hora. Rappi, Globo, Pedidos Ya, etc. basan su existencia en el extendido uso de las aplicaciones en los celulares. Estas empresas crecieron mucho tan rápidamente que se empezó a hablar de un capitalismo de plataformas. El motor fundamental de esta nueva economía es la manifestación del uso de celulares, internet y las plataformas sociodigitales. Combinando estos avances tecnológicos con el creciente peso de los servicios de las grandes ciudades y la existencia de muchos jóvenes desocupados y precarizados en el mundo, llegamos a la explosión de las conocidas plataformas de servicios. Un nuevo terreno para la inversión capitalista que esconde un negocio de distribución en base a la explotación de muchos jóvenes. Este tipo de empresas no se presentan como clásicas empresas de trabajadores y patrones. Según ellos, son parte de la economía colaborativa, donde las empresas solo son mediadores para conectar colaboradores, usuarios y comercios. Sin embargo, las plataformas de servicios ofrecen nuevas oportunidades para generar ingresos, cumplen un rol social frente al desempleo y la subocupación, democratizan la generación de ingresos, flexibilizan la oportunidad y la manera de generar esos ingresos y facilitan el acceso al trabajo.
De igual manera podemos decir que los trabajadores intermediarios entre los consumidores y los empleadores no tienen la posibilidad de acceder a la RT, jubilación, obra social, entre otros. La relación entre plataformas y colaboradores independientes es una mentira detrás de la cual las empresas esconden uno de los mayores fraudes: negarles a los trabajadores su condición de trabajador y por ende sus derechos. Las nuevas tecnologías deberían ser la base para aliviar y reducir las jornadas de trabajo de todos, pero en manos equivocadas se transforman en más explotación para la clase trabajadora. ¿Se ha dispuesto por parte del Estado o Gobierno alguna ley que dé protección al trabajador? ¿Qué establece esta ley? En nuestro país, desde el año 1976, tenemos la Ley de Contrato de Trabajo, número 20.744. En esta ley se reconocen los derechos del trabajador, se reconocen la desigualdad entre trabajador y empleador, las condiciones más favorables para el trabajador, la conservación del contrato de trabajo y la irrenunciabilidad. Esto es, que es nula toda convención entre partes en las cuales se suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley en favor del trabajador. Desde el año 1995 tenemos además la Ley de Riesgos del Trabajo, número 24.557. Esta ley trata la prevención de los riesgos del trabajo y la reparación de los daños derivados de él. Además, las enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. A nivel provincial tenemos la Ley 7987, esto es el Código Procesal de la provincia de Córdoba, en la cual se reglamenta el proceso laboral una vez que ya se ha iniciado el litigio entre empleador y trabajador. Actualmente, ¿cuáles son las mayores faltas laborales que se pueden ver entre el empleador y el empleado? En este momento, por la situación económica, por cuestiones de evasión de impuestos, las mayores faltas que se pueden ver serían el trabajo sin registrar, que lo que comúnmente se llama trabajo negro, y además la falta de seguridad social y también todo lo que tiene que ver con accidentes laborales y enfermedades profesionales, litigios que establecen el trabajador en contra de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Usualmente, ¿qué puntos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional de Argentina no cumplen los empleadores que contratan trabajadores jóvenes? Recordemos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina fue agregado en la Reforma Constitucional de 1957. Aquí había una corriente que era defensora de los derechos sociales. Esta corriente era conocida como constitucionalismo social. Hoy en día, y no es un dato menor, por la cuestión económica del país, los puntos que se ven perjudicados, no solo los jóvenes, sino las personas de mayor edad, son en la retribución justa, la falta de registración y la falta de beneficios de seguridad social. Estas medidas no solo han sido previstas por la Argentina, sino también por muchos otros países que defienden los derechos de los trabajadores, como se ve manifiesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se establece el derecho al trabajo, a la libre elección de éste y a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le garantice al trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. En la actualidad podemos decir que los negocios de plataformas buscan responder a las demandas e intereses de parte de los consumidores. Sin embargo, este tipo de empresas no pueden o no quieren o están dispuestas a comprometerse con la seguridad del empleado.
Con respecto al modelo de terciarización, es importante destacar que esta figura que se encuentra entre el patrón y el empleado está implícito en estas plataformas de servicios, en las que vemos que este personal quedó enmarcado en figuras relativamente recientes, no es tenido en cuenta ni sus derechos son respetados como trabajadores por los patrones, que hacen una distinción entre supuestamente los empleados y esas figuras asociadas. Trabajadores. ¿Son tenidos en cuenta sus derechos?